Damos comienzo al tercer curso de Bioestadística para estudiantes de Ciencia de la Salud. En el presente curso tenemos por objetivo brindarles a ustedes, estudiantes de Ciencia de la Salud, todas las herramientas necesarias para que puedan interpretar y analizar los datos que recaban en sus trabajos de investigación, tanto como estudiantes como futuros profesionales. Este es el módulo número 1 de 5 del presente curso. Mi nombre es María Yelen Cohen y voy a ser la disertante de esta primera parte, en la que trataremos principalmente la introducción a la bioestadística, epidemiología y estudios de tipo descriptivos. Vamos a comenzar hablando un poco sobre el concepto de bioestadística y sus características. Como pueden ver en la diapositiva, a la palabra bioestadística la podemos dividir en dos partes. Bio hace referencia, de acuerdo al origen etimológico de la palabra, a vida, mientras que estadística refiere al modo de pararse o a la posición de un individuo. En este caso, en el presente curso, vamos a hacer referencia a bioestadística como a una herramienta que utiliza el método científico para poder analizar datos, permitiendo formular de esta manera conclusiones sobre diferentes características de un conjunto de personas u de objetos. Para esto es fundamentalmente necesario realizar, previa al análisis de datos, una correcta recolección, elaboración e interpretación de estos datos. En resumen, podemos decir entonces que la estadística presenta dos componentes principales, los datos y el análisis de estos datos. Entonces, por su parte, los datos representan la materia prima de la estadística. Son el producto de las mediciones o de las observaciones de la población que queremos estudiar. Mientras que el análisis estadístico es el que nos va a permitir convertir a estos datos en información útil. Entonces, quizás alguna vez se habrán preguntado para qué sirve y de qué manera se aplica la bioestadística. Bueno, fundamentalmente la bioestadística es importante porque la única constante de la vida son las variabilidades de la misma. Y estas variabilidades pueden ser medidas o cuantificadas mediante la bioestadística. Ahora bien, ¿por qué es importante conocer estas variabilidades de, por ejemplo, hechos biológicos en una determinada población? Bueno, porque nos permiten realizar una correcta interpretación de tipo epidemiológica en una población. Y a partir de estos estudios epidemiológicos podemos lograr un control y prevención de problemáticas que afectan a la salud de esta población en particular. Entonces, de esta manera vamos a profundizar un poco sobre el concepto de epidemiología. Tal como lo hicimos anteriormente con la bioestadística, podemos ver que epidemiología la podemos dividir en tres partes. Epi hace referencia a arriba, demos significa pueblo y logos hace referencia al estudio de. Por tanto, podríamos decir que la epidemiología es el estudio que se efectúa sobre un pueblo o bien sobre una comunidad en lo referente a procesos de salud y enfermedad. Por tanto, la epidemiología se interesa por conocer las características de los grupos que se ven afectados por un fenómeno en particular. Permite estudiar cómo se distribuye geográficamente y a través del tiempo este fenómeno, así también como el estudio tanto de eventos de salud y enfermedad, como la frecuencia en la que se manifiestan y las causas o factores asociados a la misma. Bueno, entonces, ¿cuál es el aporte que le otorga la bioestadística a la epidemiología? Bien, entonces, cuando nosotros analizamos a una población, lo que estamos haciendo es observarla. Y a partir de esta observación recolectamos datos y realizamos una descripción de nuestro estudio. Y a partir de esta descripción podemos sacar conclusiones del fenómeno observado. Ahora bien, cuando queremos comparar una misma enfermedad en diferentes poblaciones o queremos comparar una enfermedad en una misma población, pero a través del tiempo, ahí es donde comenzamos a necesitar a la bioestadística como una herramienta fundamental de la epidemiología para cuantificar los fenómenos en esta población. En esta filmina podemos observar las distintas clasificaciones de los estudios epidemiológicos, que se clasifican teniendo en cuenta distintos tipos de parámetros.
Inicialmente vamos a nombrar a grandes rasgos esta clasificación y posteriormente en las próximas filminas haremos hincapié y profundizaremos un poco más en algunos conceptos. Entonces, de acuerdo al estudio, al objeto de estudio de estos proyectos de investigación, podemos clasificarlos en descriptivos o analíticos. Los estudios descriptivos, a su vez, pueden realizarse sobre poblaciones o sobre individuos, siendo que los estudios analíticos pueden ser observacionales o bien experimentales. Según la dirección que toma el estudio, podemos dividirlos en estudios longitudinales y transversales. Por su parte, los estudios longitudinales son aquellos que permiten establecer la relación de causa y efecto a través del tiempo. Estos estudios pueden partir desde la exposición de un fenómeno hacia su posterior efecto, que se conoce como estudios cohortes, o bien se puede partir desde un efecto hacia la posible causa o fenómeno de exposición que determinó dicho efecto, que se conoce como caso control. Mientras que los estudios transversales son estudios en los que no existe un seguimiento a lo largo del tiempo, sino que se evalúa tanto la exposición como el efecto que queremos evaluar en un mismo momento. Por ejemplo, se pueden utilizar encuestas como tipos de estudios transversales. En el caso de los estudios prospectivos y retrospectivos, estos se basan en cuanto a la relación temporal de nuestro estudio. El primer caso, los estudios prospectivos, son aquellos que evalúan desde la exposición hacia el efecto, igual que los estudios cohortes, mientras que los retrospectivos son aquellos que evalúan del efecto hacia la causa, como los casos controles. En la presente diapositiva podemos observar un esquema en el cual se puede analizar conjuntamente a los tipos de estudios epidemiológicos y sus relaciones. Todo estudio epidemiológico parte desde una hipótesis. Esta hipótesis surge a partir del planteamiento de un problema-pregunta y posteriormente puede ser confirmado o descartada dicha hipótesis. Por su parte, los estudios descriptivos son aquellos que permiten el planteamiento inicial de dicha hipótesis. Son estudios que permiten responder preguntas: ¿quiénes, dónde, cuándo y cómo? Los estudios descriptivos pueden realizarse sobre poblaciones y se conocen como estudios ecológicos, o bien pueden ser estudios descriptivos que analicen a individuos, y de acuerdo a sus características pueden ser longitudinales o estudios transversales. En el caso de los estudios analíticos, estos son los estudios que permiten confirmar o descartar una hipótesis que hayamos formulado previamente. Es decir, los estudios analíticos responden el porqué de un fenómeno o el porqué de una relación entre causa y efecto. Estos estudios se pueden dividir en experimentales y no experimentales. En el primer caso, los estudios experimentales son aquellos en los que el investigador decide asignar y manipular la exposición de un fenómeno determinado a un grupo de estudio, mientras que un segundo grupo, que se conoce como grupo control, no es expuesto a ese fenómeno. De esta manera se permite comparar el fenómeno y su correlación con el efecto a la exposición de dicho fenómeno. Los estudios experimentales, a su vez, pueden ser ensayos clínicos, comunitarios o ensayos de campo. Los estudios observacionales, no experimentales, son aquellos en los que el investigador no interviene en la manipulación de las variables o de los fenómenos expuestos. Estos estudios observan simplemente a la población que se decide estudiar y de acuerdo a si se estudia o se parte desde la causa hacia el efecto, se conocen como estudios cohortes, y si se parte desde el efecto hacia la causa, se conocen como casos controles. Aquellos estudios que sean tanto cohortes como casos controles se conocen como estudios híbridos. Ahora vamos a profundizar un poco más sobre los estudios epidemiológicos de tipo descriptivos. Como habíamos dicho con anterioridad, son estudios que permiten el planteamiento inicial de una hipótesis, responder a quiénes, dónde, cuándo o cómo.
En resumen, estos estudios descriptivos permiten estudiar la distribución de una enfermedad o de un evento determinado en una población, en un tiempo, durante un periodo específico. Permite evaluar cuál es la frecuencia de este fenómeno, cuáles son los determinantes o bien los factores de riesgo asociados para el desarrollo de este evento. Considera fundamentalmente qué población o subgrupo desarrolla la enfermedad o con quienes lo hacen con mayor frecuencia. Cómo varía esta frecuencia de acuerdo al tiempo y en base a poblaciones que presentan diferentes características. Y bien, también permite evaluar la localización geográfica de la enfermedad, es decir, en qué sitios es más y en qué sitios es menos frecuente esta enfermedad. Bueno, como habíamos dicho anteriormente, los estudios descriptivos que se aplican sobre poblaciones como objeto de estudio se conocen como estudios ecológicos. Estos estudios tienen la particularidad que no utilizan información de individuos de manera aislada, sino que más bien utilizan los datos agregados de una población en conjunto. Pueden utilizar variables de interés como la edad, el consumo de alimentos, de bebidas alcohólicas o de tabaco, entre otras. La ventaja de estos estudios es que son estudios rápidos, prácticamente muy económicos, y la información que suelen utilizar es información que está disponible previamente al estudio. En cuanto a las desventajas, tiene principalmente como característica que no pueden determinar si existe una verdadera asociación causal entre la exposición de un fenómeno y el desarrollo de una enfermedad. Otra limitación que presentan estos estudios es la incapacidad de determinar si existe o no variables potencialmente confusoras, es decir, en donde la asociación o correlación entre dos variables puede ser debida a una tercera variable, que también esté asociada con la enfermedad y otros fenómenos de exposición. Esto se conoce como falacia psicológica, es decir, cuando realizamos conclusiones que son erróneas e inadecuadas a partir de datos poblacionales y los aplicamos a un individuo. Un ejemplo para clarificar un poco este tipo de estudios sería poder correlacionar la mortalidad causada por enfermedad coronaria asociada con el consumo de cigarrillos. Estos estudios son el primer paso en muchas ocasiones de estas investigaciones que permiten establecer una relación causal entre en una enfermedad y una exposición determinada. Bueno, como hemos nombrado, los estudios epidemiológicos descriptivos también pueden aplicarse sobre individuos, es decir, los individuos son nuestro objeto de estudio. Dentro de este grupo de estudios se destacan las series de casos clínicos. Estos estudios describen la experiencia de un paciente o de un grupo de pacientes con diagnóstico familiar. En otras palabras, estos estudios consisten en la recolección de datos de diferentes pacientes que presentan características en común. Por ejemplo, pacientes que padecen una misma enfermedad. Entonces, a partir de la recolección de todos estos datos, realizamos hipótesis, pero nunca las podemos confirmar, ya que se tratan de estudios descriptivos y no analíticos. Bueno, en cuanto a las ventajas de estos estudios, es que sirven fundamentalmente para una vigilancia epidemiológica. Es decir, permiten documentar nuevas enfermedades o efectos adversos. En cuanto a las desventajas, podemos decir que estos tipos de estudios no sirven para evaluar asociaciones estadísticas, justamente por la ausencia de grupos controles en las cuales se pueda comparar con los resultados de nuestros estudios. Los estudios transversales, también conocidos como de prevalencia, son estudios que analizan simultáneamente la exposición y la enfermedad en una población, bien definida en un momento determinado. En otras palabras, los estudios transversales no realizan un seguimiento periódico de exposición en relación al efecto. Por tanto, no permiten establecer relación causal entre un fenómeno de exposición y un resultado. Los estudios transversales se utilizan para conocer la prevalencia de una enfermedad o de un factor de riesgo, es decir, la cantidad de casos que existe de, por ejemplo, una enfermedad en una población determinada en un tiempo determinado. Esta información generalmente suele ser de gran utilidad para evaluar el estado de salud de una comunidad, es decir, cuáles son las enfermedades más frecuentes
y cuáles son las susceptibilidades más importantes de esta comunidad. Bueno, por tanto, estos estudios realizan una medición simultánea, que no permiten determinar si la exposición precedió a la enfermedad o viceversa. La realización de este tipo de estudio requiere definir claramente la población de referencia sobre la que se desea extrapolar los resultados. En este sentido, necesitamos a una población en la cual ya se haya realizado el estudio que queremos extrapolar para poder compararlo con nuestra población, en este caso susceptible, que va a ser la población que vamos a incluir en nuestro estudio. También es igual de importante que definamos cuáles van a ser nuestras variables, qué escalas de medidas vamos a utilizar y definir el caso de nuestra pregunta-problema. Bueno, en esta filmina podemos observar cuáles son los aspectos más importantes de una investigación que le otorgan mayor rigor científico. Principalmente se destacan la asignación aleatoria de los grupos experimental y control. Es decir, que la selección de los pacientes sea de tipo randomizada, siempre y cuando cumplan con las características que queremos estudiar en nuestra investigación. También es importante que el grupo control sea concurrente en el tiempo, es decir, que la población en la cual vamos a estudiar sean individuos que permitan perdurar en la investigación durante el tiempo, que no vayan a mudarse y que, por ejemplo, no sean individuos que tengan grandes factores de riesgo y que fallezcan en un corto periodo dentro del proyecto de investigación. El sentido prospectivo del estudio es otro de los aspectos que le otorgan mayor rigor científico a las investigaciones, al igual que el enmascaramiento de los pacientes e investigadores. Esto del enmascaramiento hace referencia a que el paciente, por ejemplo, en un estudio en el que se quiere evaluar si una droga es efectiva o no para una determinada enfermedad, se administra placebo a un grupo de estudio y se administra el fármaco activo a otro. Entonces, el enmascaramiento consiste en que los pacientes no sepan si esa pastilla es el fármaco activo o si es el placebo. Esto se conoce como ciego simple, mientras que el doble ciego es lo mismo que el caso anterior, pero los médicos tampoco conocen si la pastilla es o no el fármaco activo. Y finalmente, el tamaño de la muestra es otro de los aspectos del diseño asociados con un mayor rigor científico en los proyectos de investigación. Bueno, en resumen podemos decir que la bioestadística nos permite expresar de manera numérica las observaciones que realizamos. Como habíamos explicado anteriormente, la epidemiología descriptiva es la que permite realizar la prevalencia de enfermedades o diferentes eventos en una población. Para esto es necesario tener en cuenta cuáles son las medidas de frecuencias que usamos en estos proyectos de investigación epidemiológicos. Por su parte, tenemos a la razón, que la razón es una división que no implica ninguna relación específica entre el numerador y el denominador. Esto quiere decir que el numerador y el denominador llevan unidades diferentes. Fíjense que inicialmente la filmina comienza diciendo que la razón se emplea para variables de tipo nominales. Acá vamos a realizar una excepción, una pausa, y vamos a explicar un poco de qué hablamos cuando hacemos referencia a las variables. Estas variables no son nada más ni nada menos que las características propias de los individuos que vamos a estudiar en nuestro proyecto de investigación. Estas variables pueden ser de dos tipos, pueden ser cualitativas o cuantitativas. Estas últimas, cuantitativas, son variables numéricas, que pueden ser continuas en el caso que estas variables estén limitadas por dos números. Por ejemplo, si vemos que nuestro límite de las variables es del 1 al 10. Por tanto, del 1 al 10 pueden haber infinitas opciones, 0,4, 8,3, es decir, las variables continuas pueden ser números no enteros, números decimales. Un ejemplo de variables cuantitativas continuas son la edad, o el peso, la talla, o bien también la presión arterial, siendo que las variables cuantitativas discretas son aquellas que utilizan números enteros. Por ejemplo,
Si estamos evaluando pacientes que hayan presentado infarto agudo de miocardio, podemos decir que el número de infartos de miocardio a lo largo de la vida de nuestros pacientes es una variable cuantitativa discreta. Las variables cualitativas son de tipo no numéricas y pueden ser nominales o bien pueden ser ordinales. Las variables cualitativas ordinales son aquellas que respetan un orden determinado. Por ejemplo, la escolaridad, si presentan completo la escuela primaria, secundaria, si tienen carrera de grado o de posgrado. Siendo que las variables cualitativas nominales son aquellas que no siguen ningún orden. Por ejemplo, la raza, la etnia, la religión de nuestros pacientes son variables cualitativas de tipo nominales. Ahora bien, volviendo un poco a las medidas de frecuencia, vamos a dar un ejemplo de la razón para poder entender un poquito más de qué se trata. Supongamos que tenemos un grupo de 300 pacientes con infarto agudo de miocardio. De esos 300 pacientes, 200 son varones y 100 mujeres. Por tanto, podemos decir que la razón entre hombres y mujeres es de 2 en 1. Por cada 2 varones hay una sola mujer. Otra medida de frecuencia son las proporciones o los porcentajes, en las cuales permiten expresar qué parte del total de nuestras observaciones presenta determinada característica. En este caso, el numerador sí está incluido en el denominador. Siguiendo con el ejemplo anterior, decimos que del total de pacientes con infarto agudo de miocardio, que habíamos dicho que era 300, 200 son varones. Por lo tanto, la proporción de varones es de 200 sobre 300, lo que es igual a 0,66. Este número puede ser expresado como un porcentaje, es decir, multiplicamos por 100 nuestro resultado, lo que nos daría 66% de todos los enfermos son varones. Otra medida de frecuencia son las tasas. Estas tasas se describen como la relación entre medidas de frecuencia de un determinado fenómeno, en este caso el numerador, y la población estudiada durante un cierto periodo de tiempo a nivel del denominador. Por ejemplo, el número de personas infectadas por COVID-19 que han fallecido sobre el número de personas infectadas por COVID-19 que no han fallecido en Argentina en el año 2020. La prevalencia, por su parte, es el número de casos de una enfermedad en una población en un tiempo determinado. Intenta básicamente mostrar la frecuencia con la que un evento de salud o un evento de enfermedad existe en el momento, independientemente de cuándo se haya originado. Por ejemplo, queremos evaluar el número de casos detectados de sarampión en Argentina durante el año 2019. Ahora bien, ¿cómo calculamos la prevalencia? La prevalencia la podemos calcular de dos formas. Principalmente se debe determinar el número de sujetos en quienes se presenta el evento estudiado y relacionarlo a dicho número con el total de individuos que forman el grupo observado. Y suele expresarse generalmente la prevalencia en forma de proporción o de porcentaje. Entonces, la prevalencia puntual la obtenemos a partir de la relación entre los casos de una enfermedad en un momento dado sobre la población total en estudio en ese momento, multiplicado por 100. Mientras que la prevalencia de periodo se realiza mediante la relación entre casos antiguos más casos nuevos en un periodo dado sobre la población total en estudio en ese periodo. Por ejemplo, la cantidad de casos de sarampión en 2018 más la cantidad de casos de sarampión entre 2019 y lo que va al 2020 sobre la cantidad de personas que han habitado en este caso, por ejemplo, la Argentina desde 2018 a 2020. Todo esto multiplicado por 100. Bueno, con respecto a la incidencia, podemos decir que la incidencia de la enfermedad representa el número de casos nuevos en una población durante un tiempo determinado. Es importante destacar que la duración de este periodo de observación influye notablemente en los resultados de la incidencia. Por lo tanto, si aumenta el periodo de observación, probablemente también aumente el número de enfermos.
Entonces, el valor de la incidencia puede llegar a 1 o a 100%. Por eso siempre es fundamental que cuando usemos la incidencia, digamos y expresemos cuál es el periodo en el que hemos observado dicha incidencia. Bien, ahora, ¿cómo calculamos la incidencia? La incidencia la podemos calcular de dos formas diferentes. La incidencia acumulada hace referencia a la cantidad de casos nuevos dividido el número de individuos al comienzo del periodo, es decir, antes que aparezcan estos casos, multiplicado por 100, mientras que la tasa de incidencia acumulada es los números de casos nuevos dividido el número de individuos a la mitad del periodo, multiplicado por K, entendiéndose por esta K como una constante que puede ser ya sea múltiplo de 10, de 100, de 1000 o de 10.000. Esta multiplicación se introduce para facilitar las comparaciones generalmente entre poblaciones que presentan una muestra de diferentes tamaños. Y nunca esta constante K puede ser mayor que la población total en riesgo. Bueno, muchas gracias por su atención. Damos por finalizado la primera parte del primer módulo del curso de bioestadística. Cualquier duda, acuérdense que pueden acudir a la bibliografía mencionada en la página de fases. Muchas gracias.